Cada mañana, miles de millones de personas en todo el mundo se embarcan en un viaje silencioso e invisible. No necesitan autos ni aviones, solo un dispositivo con conexión a Internet. A la velocidad de la luz, la información viaja, fluye, se mueve, mensajes, videos, correos electrónicos. Todos estos datos navegan por una red global. Pero en este laberinto digital, ¿quién es el arquitecto invisible que guía cada paquete de información a su destino? ¿Cómo encuentra su camino un simple correo electrónico entre miles de millones de rutas posibles? Piensa en la última vez que usaste una aplicación de navegación. Ingresaste un destino y en un abrir y cerrar de ojos, la pantalla te mostró la ruta más corta. Parece magia, pero detrás de esta aparente simplicidad hay una de las ideas más elegantes y poderosas de la historia de las matemáticas. Es una disciplina que transforma redes complejas en algo comprensible y resoluble. Estamos hablando de la teoría de los grafos y del ingenioso algoritmo que la puso a trabajar para nosotros, guiando cada byte de información a través del laberinto digital. El algoritmo de Dijkstra. Hoy nos cuesta imaginar nuestra vida sin Internet, pero la tecnología que lo hace posible tiene sus raíces en una época muy distinta. Sus cimientos se construyeron hace casi 70 años en la mente de un genio de la computación. En 1956, el informático holandés Edsger Dijkstra ideó en tan solo 20 minutos una solución matemática para un problema fundamental: encontrar la ruta más corta, un algoritmo tan brillante que se convirtió en el estándar de la industria, el cerebro detrás de cada aplicación de navegación, desde Google Maps hasta la red global de Internet. Hoy, en este documental, nos adentraremos en el fascinante mundo de la teoría de grafos. Descubriremos el ingenio detrás del algoritmo de Dijkstra y revelaremos cómo estas proezas matemáticas se entrelazan para guiar nuestros pasos, tanto en el mundo real como en el universo digital. En 1957, un joven genio holandés acudió a una oficina gubernamental para obtener su licencia de matrimonio. La ley le exigía declarar su profesión. Soy programador, dijo con seguridad, pero la respuesta de las autoridades fue un rotundo no. Esa profesión no existe, le dijeron, en un mundo donde las computadoras ocupaban habitaciones enteras y la palabra Internet aún no se había acuñado. Edsger Dijkstra estaba a punto de convertirse en el arquitecto de una disciplina que ni siquiera tenía nombre. Con una mente brillante, educada en la rigurosidad de la física teórica, Dijkstra comprendió algo fundamental: la programación no era solo una habilidad técnica, sino una ciencia que requería elegancia y precisión matemática. Fue este convencimiento lo que lo llevó a crear no solo algoritmos revolucionarios como el del camino más corto, concebido en la terraza de un café, sino también a desafiar las prácticas de programación de su época. Dijkstra no solo escribió el código que hoy nos conecta globalmente, sino que también escribió las reglas, sentando las bases de la ingeniería de software como una disciplina respetable y fundamental. Este es el legado de un visionario que demostró que a veces, para crear el futuro, primero hay que inventar el nombre de la profesión que lo construirá. Imaginen Ámsterdam en 1956. No hay teléfonos inteligentes, ni GPS, ni la red global de Internet. En la terraza de un café, un joven genio de la informática se sienta con su prometida. No está pensando en códigos complejos, ni en el futuro de la tecnología. Está simplemente agotado de un día de compras. En un momento de pura inspiración, su mente se formula una pregunta que, sin saberlo, cambiaría el mundo para siempre. Una pregunta aparentemente simple: ¿cuál es la ruta más corta para ir de un punto a otro? Lo que sucedió en los siguientes 20 minutos no fue menos que un golpe de genialidad. Sin lápiz ni papel, solo con el poder de su mente, el doctor Dijkstra diseñó un algoritmo para resolver este problema. Era un ejercicio teórico, una simple curiosidad matemática, pero la elegancia y la eficiencia de su solución eran innegables. Este algoritmo, que en un principio buscaba la ruta más corta entre ciudades, se convertiría en un pilar fundamental
de la era digital. Es el mismo principio que ahora permite que tu GPS te guíe por la ciudad, que los paquetes de datos viajen por Internet y que la información encuentre su destino en fracciones de segundo en ese humilde café. Nació una idea que 3 años después se publicaría en un artículo de solo 3 páginas y que el propio Dijkstra, años más tarde, describió como una de las piedras angulares de mi fama. La lección es clara en las soluciones más profundas y elegantes. A menudo provienen de las preguntas más simples, formuladas en los momentos más inesperados. Para entender a Dijkstra, primero debemos comprender que es un grafo. Imagina que el mundo es un mapa. Cada ciudad, cada cruce, cada página web o incluso cada amigo en una red social. Es un punto lo que los científicos llaman un vértice o nodo. Las carreteras, los enlaces de amistad o las conexiones entre páginas web son las líneas que unen esos puntos, a las que llamamos aristas. Y cada arista tiene un peso en un número que representa la distancia, el tiempo de viaje o la velocidad. Este es un grafo. Y el problema del camino más corto es encontrar la ruta con el peso total más bajo. Así, podemos entender que un grafo es una estructura matemática que consta de vértices o nodos y aristas o conexiones. Entre ellos, las aristas pueden tener dirección y también pesos, es decir, números que indican la fuerza de las conexiones con los vértices. Los grafos se utilizan para representar objetos, sus interconexiones y las relaciones entre ellos. Por ejemplo, en forma de grafo se puede representar una red social donde los vértices son los usuarios, las conexiones de amistad entre ellos son las aristas y los pesos son, por ejemplo, la frecuencia de intercambio de mensajes, pero por supuesto, el significado práctico de los grafos no se limita a las redes sociales. Por ejemplo, con su ayuda puedes modelar las conexiones entre páginas web, calles y cruces, al diseñar una red vial, genes, proteínas y moléculas en bioinformática, puntos de entrega de mercancías en logística o puntos de movimiento de robots en robótica. La idea del algoritmo de Dijkstra es que podemos encontrar las distancias más pequeñas desde el vértice inicial del grafo hasta todos los demás. Conociendo estas distancias, se puede construir la ruta más corta entre el punto de inicio y otros puntos. Supongamos que tenemos varias ciudades conectadas por carreteras. Llamémoslas A, B, C, D, E y F, AN. Los números cerca de las aristas son las distancias entre las ciudades en millas. Ahora intentemos encontrar la ruta más corta, digamos desde A hasta C. Hasta se parece bastante simple, comparamos todos los caminos posibles y elegimos el más corto, que sería A, B, C, una simple sumatoria, pero las dificultades comienzan cuando hay demasiados datos. Si hubiera más de 26 ciudades en nuestro mapa, incluso la computadora más potente necesitaría miles de millones de años para calcular todas las opciones. El algoritmo de Dijkstra funciona de manera diferente. No enumera mentalmente todas las opciones posibles, sino que construye la ruta paso a paso. En cada paso, el algoritmo elige el vértice menos distante y se mueve hacia él, luego hacia el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al destino. El significado clave es este. Si en cada etapa se toman decisiones óptimas, la decisión final, lo más probable, también será óptima. Los algoritmos que funcionan de acuerdo con este principio se llaman algoritmos voraces. Imagina ahora que estás en tu casa y quieres ir a la biblioteca. Tienes varios caminos posibles con diferentes distancias. Aquí está el mapa ilustrado. La distancia desde la casa hasta el parque son 3 unidades. La distancia desde la casa hasta la panadería son 2 unidades. La distancia desde la panadería hasta la biblioteca son 3 unidades. La distancia desde la panadería hasta el parque es 1 unidad y la distancia desde el parque hasta la biblioteca son 4 unidades. El algoritmo comienza en tu punto de partida, tu casa, y le asigna una distancia
de 0 a todos los demás lugares, les asigna una distancia infinita porque todavía no sabe cómo llegar a ellos. Desde casa puedes ir al parque o a la panadería, pero paso a paso el algoritmo se mueve, solo al siguiente lugar que tiene la distancia más corta desde donde estás. Es un proceso constante de toma de decisiones, siempre eligiendo el camino más prometedor. Si el parque está a 3 unidades y la panadería está a 2, el algoritmo elegirá la panadería por tener una distancia menor. Ahora desde la panadería puedes ir a la biblioteca, que está a una distancia de 3, o al parque, que está a una distancia de una unidad. El algoritmo elige la biblioteca, que es el destino. Pero ¿por qué no eligió el parque? No lo eligió porque el parque, aunque desde la panadería, solo está a una unidad de llegar hasta allí. El algoritmo no solo mira el siguiente paso, sino el camino completo. Si para llegar a la biblioteca desde el parque, la ruta total es más larga que yendo directamente desde la panadería, el algoritmo siempre elige la ruta con el costo total más bajo. Es como si en cada encrucijada hiciera la pregunta: ¿qué camino me garantiza la llegada más rápida y eficiente? El algoritmo de Dijkstra siempre suma las distancias y elige la ruta con el menor total. Desde el parque hasta la biblioteca hay que sumar 4, lo que haría un total de 7, es decir, panadería 2, parque 1, biblioteca 4 igual a 7. En cambio, ir directamente de la panadería a la biblioteca hay que sumar 3, lo que haría un total de 5, es decir, panadería 2, biblioteca 3 igual a 5. Los dispositivos que solemos llamar routers o enrutadores tienen una función clave a encaminar la información hacia su destino. Para hacerlo, se mantienen en constante comunicación entre ellos, intercambiando datos sobre cómo está la red en cada momento. Esta simple y poderosa lógica es la que permite a los routers en Internet construir mapas de red en tiempo real, decidiendo en milisegundos cómo enviar un paquete de datos a través de miles de kilómetros de cables. Es el cerebro detrás de la logística de envíos, de los videojuegos y de la robótica. En un mundo cada vez más interconectado, el algoritmo de Dijkstra es el guardián silencioso de la eficiencia, demostrando que la solución a los problemas más complejos de nuestra era a menudo se encuentra en las ideas matemáticas más elegantes. Y así, la próxima vez que abran su aplicación de navegación o envíen un mensaje, recuerden que detrás de esa aparente sencillez se esconde una historia fascinante, la de un genio que con solo 20 minutos de su tiempo cambió para siempre la forma en que nos movemos y nos conectamos. Si les ha gustado este viaje al corazón de la informática, no olviden darle me gusta, compartir el video y suscribirse a nuestro canal para no perderse más historias de la ciencia que da forma a nuestro mundo.